Shalom y bienvenidos a Defensores de la Fe. Soy el hermano Jorge Medina. Hoy vamos a tratar acerca de la controversia respecto a Primera Timoteo 3:16. Las versiones antiguas dicen que Dios fue manifestado en carne. Otras versiones modernas indican Él fue manifestado en carne. Y ese Él, dice la gente, quiere decir el arcángel Miguel, la teoría de los testigos de Jehová, o Dios el Hijo, a teoría de algunos trinitarios, o simplemente el Hijo fue manifestado en carne. La pregunta entonces es, ¿quién finalmente fue manifestado en carne? Vamos a la escritura. Al lado izquierdo pueden ver la Reina Valera revisada 1960 e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, no cabe dudas cuando uno está leyendo la Reina Valera tradicional que aquel que fue manifestado en carne fue Dios. No dice Dios el Padre, no dice Dios el Hijo, simplemente dice Dios. La mayor parte del Nuevo Testamento va a utilizar este sustantivo de esa manera porque solamente hay un Dios. Gálatas 3:20, Romanos 3:30, Marcos 12:28 al 31, Deuteronomio 6:4, Isaías 43, 10 y 11, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un solo Dios, no hay más. Entonces, cuando uno habla de Dios bíblicamente, está hablando del único y verdadero Dios que existe en este universo. Pero las versiones modernas, decíamos, y aquí estamos viendo una comparación de versiones. Entonces, en esta comparación de versiones vamos a ver varias versiones que nos muestran algo distinto tal vez. Entonces veamos qué nos dicen. La primera es Reina Valera 60, la Biblia, la BJL, nos dice, y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. Él él ha sido manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, aparecido a los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria. La Biblia de las Américas, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. Y bueno, tenemos otras versiones que van a decir él y algunas que son más paráfrasis que traducciones, como la Nueva Traducción Viviente, inserta Cristo, que Él fue revelado en un cuerpo humano, vindicado por el Espíritu, fue visto por ángeles y anunciado a las naciones, fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. La Nueva Versión Internacional también dice, Él se manifestó como hombre. La palabra Cristo vino al mundo como ser mortal. Reina Valera Contemporánea, Dios fue manifestado en carne. La de 1909, Dios ha sido manifestado en carne. Reina Valera actualizada, el justificado, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, el justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, no dice siquiera que fue manifestado en carne acá, pero en la Biblia misma sí lo dice, él fue manifestado en la carne, justificado por el Espíritu. Entonces ahí hay un problema de software. La Biblia del oso, Dios se ha manifestado en carne. La Biblia textual, Él fue manifestado en carne. La 2015, Él fue manifestado en la carne. Traducción en lenguaje actual, Cristo vino al mundo, otra vez es más una paráfrasis que una traducción. Um, Cristo, vino al mundo como hombre, el Espíritu lo declaró inocente, los ángeles lo vieron, su mensaje se anunció entre las naciones y el mundo creyó en él. Fue llevado al cielo y Dios lo colmó de honores. Ok, no sé de dónde sacan eso. Es más una interpretación teológica, entonces, que tenemos ahí. Ah, ok, ah, entonces, ¿qué dice el original? Esa es normalmente la pregunta que nos haríamos nosotros. Y el Nuevo Testamento griego de Nestle Aland, edición 28, dice él o quién puede ser traducido acá. Él o quién
fue puesto de manifiesto en carne. Entonces, conforme a este texto griego, que las nuevas versiones van a utilizar este texto para hacer sus traducciones, este texto es muy parecido a la VS que se utiliza en las sociedades bíblicas y qué sé yo. Entonces, eso es lo que dice el texto original griego conforme a esta edición. Pero si nosotros vamos, por ejemplo, al texto bizantino, nos dice Theos, Dios fue puesto de manifiesto en carne. Ah, el Textus Receptus, algunos le dicen Textus Receptus, pero es latín, así que es Textus Receptus. Dice Dios fue manifestado en carne. La versión de Elsevier del texto griego, Dios fue manifestado en carne. Y la gran mayoría de los manuscritos que existen hoy en día van a decir Theos en 1 Timoteo 3:16. Las versiones más modernas van a textos más antiguos, pero son menos en número, y van a aceptar esos textos como el estándar. Y esa es la gran controversia. ¿Deberíamos aceptar algo simplemente porque es más antiguo? Obviamente las versiones que tenemos hoy, por ejemplo, la bizantina, la de Stevens, qué sé yo, la de Scribners, ah, también vienen de textos antiguos, pero están, ah, pero el manuscrito mismo que se tiene hoy viene de un poquito más tarde en la historia, es decir, estos fueron copiados de otros manuscritos más antiguos, y es lo que tenemos hoy. Entonces, ¿cuál deberíamos seguir? La controversia va a ser grande, necesita uno estudiar criticismo textual para saber todo eso. am, pero lo que podemos decir, por ejemplo, el aparato crítico del Testamento griego, de Greek Testament, dice lo siguiente en inglés: la lectura Theos está apoyada directamente por Crisóstomo, Teodoro, Eutalios Macedonio, quien había sido encargado por algunos de los latinos, o que le habían culpado a él de haber introducido Theos. Damasceno, Teofilacto, Eumenio, y aquellos que se supone que favorecen también este tipo de lectura, es decir, Dios fue manifestado en carne, se incluye como Ignacio, ah, las constituciones apostólicas, es decir, son escritos postapostólicos en la historia de la Iglesia cristiana: Hipólito, ah, Gregorio Taumaturgo y Apolinario, etcétera. Hay otros que se aducen en favor de la lectura de Dios, pero son inciertos, entonces no se sabe. Pero notamos que son varios nombres eh, que citan 1 Timoteo 3:16 como si hubiera dicho en su tiempo, Dios fue manifestado en carne. Ok, eso está interesante, pero dejemos los manuscritos, dejemos las ediciones antiguas y qué sé yo. Entonces, vámonos directamente a lo que dice el texto, ¿ok? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces, estamos hablando de algo misterioso, ¿ok? El misterio de la piedad. Entonces, sea lo que sea, ¿ok? Tiene que incluir algo misterioso en esto, ¿ok? Ahora, suponiendo que no fue Dios, suponiendo que la lectura original acá dice, Él fue manifestado en carne. Él fue manifestado en carne. Ah, bueno, ¿quién puede ser? Si vemos a la creación, y esto no lo inventé yo, Charles Spurgeon, el gran príncipe de los predicadores, lo dijo en su tiempo. Si vemos la creación, vamos a tener a Dios, el diablo, ángeles, demonios y hombres. Dios, demonio, ángeles, demonios y hombre, ¿verdad? Ok, puede ser que dice que un hombre fue manifestado en carne. Ah, Sería un poco tonto tal vez decir esto, porque todo hombre es manifestado en carne.
Entonces no puede ser un hombre. Entonces nada de lo que está acá puede aplicarse a cualquier hombre. Entonces quitamos hombre, queda Dios, el diablo, ángeles y demonios. Pero ahora note que dice que es grande este misterio de la piedad. Ahora dice que fue justificado en el Espíritu, es decir, fue declarado justo por el Espíritu Santo, ¿ok? En su humanidad, porque aquí vemos que ya está en carne. Entonces, cuando ya está en carne, es declarado justo en el Espíritu. Ahora la pregunta es, ¿será que el diablo puede ser justificado en el Espíritu? ¿Puede ser declarado justo o recto por el Espíritu? No. ¿Pueden los demonios? No. Entonces quitamos el hombre, no, no puede ser un hombre cualquiera, no puede ser el diablo, no pueden ser demonios. Lo único que queda entonces es Dios y ángeles, ¿ok? Amigos testigos de Jehová, ellos dicen, sí, esto se refiere al arcángel Miguel, que él fue manifestado en carne. Ok, pero notemos entonces, grande es el misterio de la piedad. Él fue, ¿qué? Visto de los ángeles. Ahora, la pregunta es, ¿qué hay de misterioso en que unos ángeles miren a un arcángel? No hay nada de misterioso. Si es que esta persona, este ser que fue manifestado en carne era el arcángel Miguel, esto de decir fue visto de los ángeles suena ridículo. Entonces no puede haber sido un ángel el que se manifestó en carne. Luego nos dice que fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. Ahora, note dos cosas. Número uno, no dice fue predicado a los judíos, sino predicado a los gentiles. ¿Por qué? Porque este ser ya era conocido por los judíos, pero llegó a ser algo nuevo para los gentiles. Es decir, en este sentido, gentiles paganos. Los paganos no lo conocían, los judíos sí lo conocían. Entonces, ¿a quién conocían los judíos? Ok, dejémoslo ahí. Creído en el mundo, obviamente el mensaje fue recibido, pero ahora note que fue recibido arriba, ¿en qué? En gloria. Ciertamente esperamos que no haya sido el diablo o un demonio el que fue recibido arriba en gloria. Sabemos que no fue un simple hombre, sabemos que no pudo haber sido un ángel. ¿Quién queda? Habíamos dicho que solamente puede ser Dios, el diablo, ángeles, demonios o un hombre. Hombre no pudo ser, demonios no pudieron ser, el diablo nunca fue recibido arriba en gloria y no puede ser ángeles porque entonces no sería un gran misterio de la piedad. Entonces, ¿quién queda? La respuesta es Dios. Dios es el único que califica con todas estas cosas para ser, una vez manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces ese gran Dios, conocido por los judíos como el tetragramatón, YHWH, Yahweh de los ejércitos, Yahweh Tsebaoth, él es el único que pudo haber sido manifestado en carne. Ahora, la gente dice, sí, pero eso está asumiendo. Hemos ido paso por paso, pero, si usted todavía no está convencido, entonces vamos a ver el contexto, ¿ok? Y en el contexto entonces nos dice, esto te escribo, dice Pablo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Ok, no hay nada ahí que nos ayude. Vamos al siguiente versículo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿La casa de quién? La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿De quién? El Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. Entonces note, si es que la lectura correcta es Él, no cambia nada, porque en el contexto, el único otro ser mencionado contextualmente, y acuérdese que la Biblia original no está dividida en capítulos y versículos. Todo este pasaje, si usted me permite, debería ser visto entonces como un solo texto. Vamos a quitar entonces esto.
Déjeme ver, vamos a tratar de quitar am, texto no bíblico, números de capítulo y versículo. Entonces, cuando usted está leyendo esto, ¿ok? Cuando usted está leyendo este texto, o por lo menos cuando fue escrito este texto, no había esa división de que, oh, pero eso está en el versículo 15, pero no está en el versículo 16. No, todo estaba escrito de manera continua. Entonces tenemos que leerlo de esta manera. Esto te escribo, y una vez más, voy a asumir que aquí no dice Dios, sino Él, ¿ok? Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La única conclusión, el único ser mencionado en el contexto es Dios. Y por eso es que nosotros decimos aquí lo que realmente corresponde y lo que entendió la gente cuando leyó esto fue Dios. No puede haber un cambio de sujeto cuando Cristo o el Hijo no es mencionado en el contexto. Tiene que haber especificado. Si hubiera un cambio, está hablando de Dios, y si hubiera querido cambiar de Dios a el arcángel Miguel, hubiera tenido que hacerlo más específico acá. Si hubiera querido cambiar de Dios Padre, digamos, a Dios Hijo, hubiera tenido que hacerlo más específico acá. Pero en la mente del apóstol, y como decíamos antes, estamos hablando de Pablo, ¿verdad? En la mente del apóstol, el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Esa es la mente del apóstol, ¿ok? Am, porque Dios es uno. Esa es la mente del apóstol. En la mente del apóstol no hay Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, simplemente hay Dios. Así debes conducirte en la casa de Dios. Esta casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Dios fue manifestado en carne. No hay otra conclusión lógica. Entonces, por favor, dejen de apelar a que el texto griego que yo utilizo dice tal cosa, porque ya hemos visto que hay textos griegos que dicen otra cosa y la gran mayoría de manuscritos griegos dicen Dios fue manifestado en carne. Pero sin importar lo que dicen las modernas traducciones, que obviamente están ah, basándose más en lo que dicen unos pocos manuscritos. El contexto mismo nos aclara todo. Entonces, para mí personalmente, no hace gran diferencia si 1 Timoteo 3:16 dice Dios fue manifestado en carne o Él fue manifestado en carne, porque el único que contextualmente pudo haber sido manifestado en carne no fue un hombre, no fue demonios, no fue ángeles, no fue el diablo, fue simplemente Dios. Y por eso es que vamos a continuar usando 1 Timoteo 3:16 como prueba de que el Dios invisible fue manifestado en carne. Y por eso es que esto es conocido como el misterio de la piedad, que el increíble, invisible, inmutable, omnipresente, eterno Dios se haya manifestado como un ser humano. Bueno, espero que esto haya sido de ayuda para ustedes. Y esa es la controversia respecto a 1 Timoteo 3:16. Y ya sabemos quién fue manifestado en carne. Bueno, les vamos a agradecer si pueden compartir este video, suscribirse también a este canal y ayúdenos a crecer para que podamos poner un poquito más de tiempo en hacer videos como este. Queremos continuar sirviéndoles. Gracias por su patrocinio, gracias por su atención. Shalom.